Estamos desde la plataforma multimedia de LP39, nos estamos comunicando con el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, específicamente con la doctora Romina De Luca. Ella es historiadora de educación e investigadora del CONICET. Y vamos a realizar esta entrevista justamente para poder entender un poco, para poder hacer un análisis sobre las condiciones en las que estamos en la presencialidad escolar en medio de esta ola de la variante Delta. Buenas tardes, Romina. ¿Cómo estás, Paola? Bueno, muchas gracias a vos por comunicarte con nosotros. Encantada. Queríamos justamente saber qué análisis has estado haciendo. Sabemos que ustedes están muy abocados y prestando mucha atención a lo que pasa en las aulas en relación con los contagios y más en medio de la variante Delta, ¿es así? Sí, vos fíjate que precisamente eh, habíamos coordinado esta entrevista para poder pensar el problema de la vacunación pediátrica a propósito de pensar, digamos, bueno, con qué mecanismos cuentan niñas y niños para afrontar, digamos, esta presencialidad plena que empezó a lanzarse a partir de los primeros días de septiembre, y justo el viernes, digamos, se conoció en todos los medios un caso en una escuela de Ciudad de Buenos Aires, donde hubo 43 contagios, se sospechaba que era cepa delta, y luego se confirmaron 3 que eran de la cepa delta, ¿no? Pero lo cual es como una especie de botón de muestra de lo que está ocurriendo en el sistema educativo, y al punto tal que esto prendió la alarma de los epidemiólogos diciendo, bueno, esto es una luz amarilla, ¿no? Es decir, tenemos que tener precaución. Y efectivamente, porque, digamos, cuando uno examina, ¿no? Cuáles son los pasos que está dando nuestro país a propósito de este lanzamiento de la presencialidad plena, esto quiere decir, digamos, habilitando que las aulas se desarrolle la actividad educativa como en momentos de prepandemia, ¿no? Como si la pandemia no existiera, y la idea de habilitar como excepción en muchas jurisdicciones, e inclusive así lo establece el protocolo nacional, que como excepción, como decía antes, los estudiantes guarden una distancia de 50 centímetros, es decir, digamos, a nivel mundial se sostiene que es necesaria, ¿sí?, como mecanismo de protección la distancia física, ¿sí? Y en las aulas parece que eso deja de regir, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿no? ¿Qué otras herramientas, digamos, de protección o de cuidado hay? Bueno, uno de los elementos en los cuales coinciden todos los epidemiólogos a propósito de, digamos, bueno, en qué momento deja de circular el virus, es la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Primero con la cepa original, luego con la cepa delta, se estableció que esos valores oscilaban en la vacunación con esquemas completos, esto quiere decir con 2 dosis de toda la población, entre el 70 y el 80%, ¿no? Nuestro país hoy está arañando casi el 40%, está entre el 39 y moneditas, ¿no? 39% y moneditas de personas vacunadas con esquemas completos. Y en la discusión, digamos, a nivel mundial, lo que se está pensando es que niñas, niños y adolescentes, si no son vacunados, van a ser el reservorio en el cual va a circular el virus, ¿no? Por eso yo contaba antes el caso de la escuela de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y esta alarma. Entonces, digamos, y efectivamente se discute que la necesidad de vacunar niñas, niños y adolescentes. En nuestro país, ¿sí? No solo estamos a mitad de camino de garantizar una inmunidad completa para el conjunto de la población, es decir, ese 80%, sino que niñas, niños y adolescentes prácticamente no están siendo vacunados. Y esto quiero decirlo porque digamos, se anunciaron en los medios el inicio de la vacunación pediátrica, las famosas dosis de Moderna, las dosis de Pfizer que están llegando, muy a cuentagotas. De hecho, digamos, hubo un lote de, digamos, primero dijeron 200.000, después dijeron 100.000, ¿no? Bueno, es decir, nada. Y en realidad esas vacunas, en lugar de destinarse a la población infantil, se están destinando mayoritariamente a completar esquemas de la población adulta. Con lo cual, digamos, no se está vacunando a niñas, niños y adolescentes. El viernes, ¿sí? El viernes cerca de la tardecita, que fue cuando hice la última revisión en el monitoreo de salud, se habían aplicado
apenas 149.633 dosis de Moderna para población 12-17 con comorbilidades. Y quiero decir, digamos, sirve dimensionar cuál es la población objetivo, porque si nosotros entendemos que niñas, niños y adolescentes van a ser el reservorio del virus, tenemos que hablar de cerca de 4.600.000 niñas y niños aproximadamente entre 12 y 17 años. Este número es la matrícula de la escuela secundaria, ¿no? Ya ni hablemos si, de nuevo, como en el resto del mundo se está discutiendo la vacuna ultrapediátrica, es decir, las pruebas que se están realizando dicen que con bastante éxito, digamos, de la vacuna de Pfizer, digamos, para la población de 6 meses en adelante, es decir, para cubrir, digamos, a todo lo que sería la población en edad escolar, ¿no? Las ultrapediátricas, las famosas ultrapediátricas. Si pensamos cuál puede ser la población objetivo, ¿sí? No te digo ya de niños de 6 meses o de 2 años, sino de los que estén en la escuela primaria, estamos hablando de 4.800.000 niñas y niños más, ¿no? Con lo cual, las dosis de Moderna y lo que está llegando de Pfizer este año, ¿sí?, es una gota en el desierto, porque tener una población objetivo de cerca de 4.600.000 para poder vacunar a todos, porque acá la discusión no es si niñas y niños no van a morir, sino si niñas y niños no van a, digamos, evitar que sean vector de circulación del virus, es decir, que el virus llegue a sus familias y a sus casas, digo familias que están vacunadas con esquemas completos, solo con suerte el 40% a hoy, con lo cual si hacemos la proyección al ritmo de vacunación que tenemos ahora, para ver cuándo alcanzaremos la inmunidad de rebaño, con suerte va a ser noviembre largo si las dosis de vacunas llegan para el conjunto de la población. Entonces digo, no vacunamos a los niños, el virus va a seguir circulando, posiblemente siga mutando, con lo cual, digamos, lo que uno tiene que pensar es, bueno, digamos, ¿cómo cortamos la circulación de la pandemia? Y acá no hay fórmulas, digamos, mágicas, es vacunación, vacunación, vacunación del conjunto de la población e incluir en esos esquemas la población infantil. Pero fijémonos que producto de las malas contrataciones digamos, compras que ha hecho el gobierno, ¿no?, en todo el proceso de vacunación, ya ni hablemos del vacunagate, ¿no?, solo decir, digamos, de cómo fueron llegando las dosis, inclusive las dosis de Moderna y las de Pfizer se están destinando a completar esquemas de la población adulta, y se están, digamos, y entonces no se están destinando a esa población pediátrica a la cual enviamos a las aulas como si no existiera la pandemia, porque efectivamente que también creo que el eje está en que no solamente los chicos están yendo a las aulas como si no hubiese pandemia, sino que están realizando las actividades extracurriculares como si tampoco estuviésemos en pandemia. El hecho de no estar haciendo las burbujas de la forma que se venían realizando y que los chicos mezclen sus burbujas porque van a fútbol, a básquet o a inglés, me parece que es un punto que hay que tener en cuenta también en esto de la presencialidad. Claro, porque lo que vos decís, Paola, es, digamos, muy pertinente, porque efectivamente cuando vos rompés las burbujas, que en realidad nosotros habíamos señalado en febrero, decíamos las burbujas van a estar pinchadas, pero pinchadas ¿por qué? Ya con ese esquema, que obviamente, si vos querés, es más progresivo que el esquema actual, o sea que en el esquema actual es la pandemia no existe, pero en ese esquema lo que nosotros señalábamos en febrero era que en tanto y en cuanto uno tiene a la población docente que tampoco estaba vacunada y que según los datos del Ministerio de Educación Nacional, a hoy, publicados el 3 de septiembre, el último reporte del monitoreo, tenemos al 54% de los docentes con esquema completo. Es decir, un poquito más de la mitad. Entonces, la docencia taxi, que es, digamos, la forma de la cual trabajan todos los docentes, es decir, tengo 2 horas acá, 2 horas allá, y así, digamos, completo un paquete de 40 horas, o las docentes de primaria que trabajan en 2 escuelas, porque no hay escuelas de jornada completa, digamos, son una minoría, bueno, esos docentes iban a ser vector del virus. Y eso efectivamente uno
digamos, puede verificar cómo el avance de la presencialidad, digamos, en todo el país se inició, digamos, las clases del ciclo escolar, arrancó masivamente el 1 de marzo en la mayoría de las provincias, y a mediados de abril ahí tenemos el pico de la segunda ola, y tiene que ver con ese movimiento, ¿sí?, de personas que viajan, que van a la escuela, que van de una escuela a la otra, y ahora está pasando lo mismo, efectivamente, porque tenemos, ¿sí?, aulas que, no lo digo yo, lo dicen los censos de infraestructura escolar, son pequeñas o muy pequeñas, en donde además tenemos un elemento que es que, a propósito de la promoción acompañada, es decir, de que las niñas y los niños no repitieran, tenemos hoy, en el 2021, años grados superpoblados, ¿sí? Tenemos matrícula con de 30 para arriba, digamos, en las escuelas de zonas urbanas, eso es algo que aparece, digamos, muy claramente, y entonces, digamos, estamos concentrando en aulas pequeñas, a población, digamos, estamos superpoblando esas aulas, y con este movimiento que vos decís, efectivamente, ¿sí?, tenemos el grado burbuja, pero ese grado burbuja que después hace distintas actividades, y entonces, digamos, el virus potencia su circulación. Y además, lo otro que me parece que es como importante para pensar es, a ver, a nivel mundial se discute la necesidad de vacunar niñas, niños y adolescentes. Ahora, también a nivel mundial se señala, bueno, tal vez, digamos, el país todavía no ha completado los esquemas de los mayores, entonces niñas, niños y adolescentes tendrán que esperar. Ahora, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud que hay que hacer para intentar proteger a esa población infantil? Muy simple, guardar la distancia física de por lo menos 2 metros entre personas, si uno, digamos, no conoce cuál es la vida social, la rutina de cuidado, o si ha decidido vacunarse o no, si de esa otra persona en la cual esa niña, niño y adolescente entra en contacto. Entonces, digamos, quiero decir, mientras a nivel mundial se dice, bueno, efectivamente, si todavía no vacunamos a la población pediátrica o la población infantil, entonces mantengamos las otras medidas de cuidado como la distancia física, en las escuelas de nuestro país empieza a ocurrir absolutamente lo contrario, y no vacunamos a la población infantil porque apenas, ¿sí?, se aplicaron casi 550.000 dosis, ¿sí?, es decir, para un universo potencial de 4.600.000, y además eliminamos esa medida de protección que es la distancia física, ¿no? Entonces, lo cierto es que es bastante paradójico escuchar a los distintos ministros de salud que nos digan, digo a nivel de las distintas jurisdicciones, o a la ministra de Educación de Salud Nacional, que nos digan, bueno, la llegada de la tercera ola parece inminente, hay que tener mucho cuidado con la Delta, y que las medidas que se toman, ¿sí?, en materia de presencialidad escolar van a contramano de todas las recomendaciones del resto del mundo, ¿no? Entonces, digo, bueno, si pensamos que tal vez se replique el mismo esquema de inicio de esa segunda ola con la presencialidad, y uno ve que digamos, las clases arrancaban el 1 de marzo, y digamos, el pico de la segunda ola, o mejor dicho, el crecimiento, digamos, la fase ascendente, la tenemos a partir de mediados de abril, digamos, y continúa, bueno, digamos, quiero avisar que a partir del 1 de septiembre arrancamos con esa presencialidad plena, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, contemos, ¿sí?, 5 semanas y veamos qué pasa. Obviamente, nadie está deseando, ¿sí?, que se produzca una tercera ola, porque esto implica enfermedad y muerte, ¿sí?, en la población. Lo único que quiero señalar es que, bueno, a ver, las medidas que se están tomando, ¿sí?, van a contramano de lo que está discutiendo el resto del mundo, y en donde, digamos, producto de una pésima negociación de los esquemas de vacunas, estamos usando las vacunas que tendríamos que destinar para los niños, esos de los cuales decimos que son nuestro futuro, ¿sí?, bueno, ¿no?, las estamos usando para vacunar a los mayores. Te cuento, si bien vamos a seguir hablando, digamos, del tema, porque es el contexto en donde nos basamos, te quiero consultar, ¿qué
todo esto de la presencialidad, la no presencialidad, la posibilidad de que se vuelva para atrás, si esto que estamos hablando, ojalá que no, pero llegase a ocurrir, cómo afectaría a los niños, a las niñas y a los adolescentes volver a las clases virtuales, y en un punto B, qué cosas ha dejado en expuesto esto justamente de la pandemia en cuanto a la educación. Sabemos que ha habido problemas de conectividad en gran parte de los estudiantes, que esto ha tratado de llevar a los padres a estar mucho más atentos, mucho más acompañando a los chicos, y a veces no tenían las herramientas. Ha evidenciado ciertas, digamos, problemas en la educación, las clases virtuales. ¿Qué más has visto vos desde tu lado, justamente de historiadora de la educación? Mira, yo creo que los dos problemas están relacionados, o sea, las dos preguntas que vos formulabas están relacionadas, y tiene que ver con esto, ¿sí? Por un lado, a ver, en relación a la primera pregunta, algo que pensaba es, en general, cuando uno escucha a los funcionarios, a los políticos, lo que dicen es que avanzan en la presencialidad para garantizar la calidad educativa, ¿no? Y de alguna manera intentar, bueno, ¿sí? Recuperar las marcas, ¿sí? Que deja la pandemia, ¿no? Ahora, algo que no nos dicen tiene que ver con, bueno, esta presencialidad lo potencia un poco, ¿no? Pero inclusive en la primera parte del año, digamos, vos tenés burbujas que están aisladas, o sea, que se aíslan preventivamente hasta que se conozcan los hisopados, y esas son clases que se pierden. Y nadie está diciendo, digamos, que efectivamente esas clases no se están dando, porque en realidad lo que ha permitido, ¿sí? Esta presencialidad, primero con burbujas y ahora, digamos, en este formato pleno, o la bimodalidad y esta presencialidad plena, es que se deje de discutir, ¿sí? El gran problema del 2020, que tiene que ver con efectivamente la población que no dispone de los medios técnicos necesarios, elementales, para garantizar una educación de tipo virtual. Estamos hablando no de enviar un cohete a la luna, estamos hablando de garantizar conectividad y wifi gratuita para toda la población y dispositivos, digamos, computadoras, digamos, para poder continuar ese proceso. Por otro lado, y otra de las paradojas que muestra, ¿sí? La pandemia es tener digamos, cientos de miles de docentes desocupados, ¿sí? Y tener por otro lado docentes que estaban sobrecargados de tareas porque efectivamente lo que es, digamos, la gestión de la educación virtual implica adaptación de recursos, además, digamos, implicó una modalidad de trabajo casi te diría, digamos, de 24/7, es decir, mucho más intenso, y esto inclusive lo muestran, y las encuestas del Ministerio de Educación, o sea, que ha realizado en el mes de julio, ¿sí? Del año pasado, como una de las cosas que denunciaban los docentes era la sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces digo, fijémonos que no estamos pensando ni en el 2021, es decir, como vos decías, si hubiera que, digamos, dar marcha atrás por, digamos, una tercera ola vinculada por la cepa delta, no hemos resuelto el problema de la conectividad ni de los dispositivos, y estamos muy lejos de resolverlo, ¿sí? El mismo Ministerio de Educación reportó que por lo menos el 43% de las y los estudiantes no tenían equipos, ¿sí? Para poder garantizar la continuidad, ¿no? Ya ni hablemos también de la conectividad, que tenemos valores similares de ausencia de conectividad en distintas provincias, siendo un problema más agudo en la zona del NEA y del NOA. Entonces, quiero decir, digamos, no estamos en este 2021 con los mismos problemas que tuvimos en el 2020, que es, digamos, el suponer, ¿sí? Que, digamos, el Estado no debería hacer ningún esfuerzo en materia de política para resolver un problema que es en última instancia técnico, y que tenés además, ¿sí? Capital humano, es decir, docentes desocupados que podrías contratar para mejorar las condiciones pedagógicas, porque efectivamente lo que narran los docentes y lo que relatan las familias es, bueno, digamos, lo complicada que es la virtualidad, ¿no? Obviamente, porque no es que yo prendo la computadora e inmediatamente replico un aula, ¿sí? Inclusive
en términos, digamos, esto lo han experimentado centralmente las mujeres, que han sido las principales acompañantes pedagógicas de sus niños, digamos, durante todo el 2020, ¿no? Que no es que yo, digamos, lo siento al chico, le prendo la computadora y me pongo a trabajar por mi cuenta, no, tenés que estar ahí para que efectivamente siga, ¿sí? El proceso pedagógico, ese elemento, entre comillas, ¿sí? Digamos, represor, ¿sí? De lo que el chico quisiera hacer, que tiene un aula, ¿no? Que estás ahí, bueno, tenés que, digamos, predisponés tu humanidad y no tenés otros estímulos, digamos, que te estén compitiendo en relación a ese aula. Entonces, digamos, y esto, la virtualidad se rompe, ¿sí? La disposición de ese espacio para poder, digamos, desarrollar el hecho educativo. Entonces digo, tenés a las madres acompañando, digamos, a niñas, niños. Los docentes, que no es verdad, digamos, que pedagógicamente es lo mismo, ¿sí? Esa clase, que yo agarre el pizarrón y empiece a escribir, ¿no? Con lo que está pasando del otro lado, ¿no? Hay que hacer todo un proceso de elaborar otros recursos, de poder pensar, y digo, y si quisiéramos garantizar un mejor seguimiento de ese proceso educativo, obviamente lo que necesitaríamos es achicar los grupos, es decir, tenemos docentes desocupados, bueno, perfecto, contratémoslos, desdoblemos, ¿sí? los cursos, los grados, y efectivamente hagamos un mayor trabajo de seguimiento. Si estuvieran preocupados por la educación de millones, y estamos hablando de 12 millones de niñas, niños y adolescentes que tiene el sistema educativo, bueno, efectivamente se garantizaría técnicamente y humanamente lo que es necesario para desarrollar ese proceso educativo. Ya ni hablemos de los otros aspectos que hay que tener en cuenta. Bueno, cómo incide el encierro, la violencia intrafamiliar, ¿sí? El estrés, la angustia que genera en niñas, niños, digamos, no poder ver o visitar a sus abuelos, o sea, digo, pero eso ¿cómo lo trabajamos? Bueno, lo podríamos trabajar si tuviéramos equipos de orientación escolar o gabinetes escolares en las escuelas que pudieran atender esa población, y quiero decir, digamos, no alcanza con 3 personas para 1000 estudiantes como ocurre si tenés suerte de tener un gabinete en muchas escuelas. Y lo mismo, a lo largo y a lo ancho del país tenés que los colegios de trabajadores sociales, digamos, reclaman que se implemente el famoso artículo de la Ley de Educación Nacional, que es del 2006, que, digamos, que se compromete a dotar a cada escuela con un gabinete o un equipo de orientación por escuela. Y eso no solo no pasa, sino que además lo que tendríamos que pensar es que inclusive es insuficiente. Entonces digo, sí, avanzamos hacia una tercera ola, lo cierto es que estamos en el peor escenario, porque, digamos, a ver, venimos de una presencialidad que tuvo mucha discontinuidad, de además, ¿sí? La resolución en el 2020 de decir, bueno, digamos, trabajemos sobre los contenidos prioritarios, hagamos una promoción acompañada, y en el 2021, como si la pandemia se fuera a esfumar, ¿no? Mágicamente, veremos qué hacemos. Y lo cierto es que ahora estamos, ¿sí? Transitando esa presencialidad con discontinuidad, ¿no? En donde inclusive no hemos modificado las condiciones pedagógicas generales para poder mejorar, ¿sí? Las trayectorias educativas, los seguimientos, y entonces decir, bueno, sí, esto de voy a recuperar, voy a armar un bloque pedagógico y entonces voy a lograr, ¿sí? Que se alcancen los contenidos, no es cierto. Y quiero decir, inclusive por las mismas resoluciones del Consejo Federal, digamos, lo que está ocurriendo en muchas escuelas, que es lo que quedó pendiente el 2020, digamos, y por las sugerencias que hace el ministerio, eso se va a aprobar con un trabajo práctico. Entonces quiero decir, ¿no? A ver, todo esto en un país que en tiempos normales 1 de cada 3 de sus estudiantes no comprende lo que lee. Y esto no tiene que ver con que tenemos malos docentes, por el contrario, tenemos, digamos, muy buenos docentes, o por algo particular de los estudiantes. Esto tiene que ver, digamos, con, bueno, poder pensar qué es lo que ocurre en el sistema educativo en un país donde la mitad de su país es pobre, y en donde cuando uno, digamos, hace las cuentas, encuentra que casi, digamos, el desempleo la subocupación alcanza a 1 de cada 3 trabajadores, ¿no? En un proceso de caída salarial, digamos, de la década del 70 para acá, digamos, con oscilaciones, pero tendencialmente constante a la baja. Entonces digo, bueno, ¿no?
es esa sociedad que produce, ¿sí?, que la mitad de su población sea pobre y que 6 de cada 10 niñas y niños vivan en hogares pobres, casi 7, ¿sí?, si hablamos de hogares monomarentales. Bueno, ¿no? Efectivamente, esa sociedad, ¿sí?, que dice que valora la educación, en realidad, digamos, no está preocupada por eso, porque no resuelve el problema y porque además, digamos, bueno, digamos, cuando vos tenés una sociedad que excluye a la mitad de su población, ¿no? Tal vez la educación de esa mitad te deja de importar, por más de que digas lo contrario, ¿no? Entonces, Pues, bueno, la pandemia exacerba y profundiza, ¿no?, tendencias previas, digamos, previas, preexistentes en el sistema educativo, y lo cierto es que la forma en la cual, digamos, se está transitando va a agudizar muchos de los problemas que ya tenía el sistema educativo. la verdad que sí, es un tema que podríamos charlar y profundizar desde muchos puntos de vista también. Una última pregunta como para terminar este encuentro, pero dejando los lazos para poder conectarnos en otra oportunidad. Me pregunto yo cómo se realiza el nexo de los estudiantes que terminan el secundario y empiezan la universidad también, porque si bien no es lo mismo, no podemos pedirle a un profesor de secundaria que revise los temas que no se dieron, no se llegaron a comprender en primaria o de un año o grado a otro, pero me pregunto, siempre fue difícil en la Argentina esta continuidad, ¿no?, de la secundaria a la universidad. ¿Cómo se está realizando ahora? ¿Qué es lo que ves vos en ese ámbito? Mira, a ver, como vos bien decís, ese tránsito siempre ha sido problemático y hay que irse a la historia, ¿no? El CBC, ¿sí?, fue en los 80 esa instancia niveladora por los problemas con los cuales egresaban los estudiantes de secundario y llegaban a la universidad. En la actualidad, si bien sigue siendo optativo, digamos, es optativo, hay una especie también de ciclo introductorio al CBC, digamos, que tiene que ver con dotar a los estudiantes de herramientas muy elementales, te diría hasta lectocomprensión, ¿no? O sea, de nuevo, si tomamos el problema que muestran los indicadores, ¿no? Entonces, digamos, se instaura esto. Y en ese sentido, inclusive, digamos, no sea uno de los principales problemas que me parece que tenemos para poder pensar lo que vos decís, y es decir, con qué herramientas vamos a intervenir en el nivel universitario para facilitar ese tránsito, es que ni siquiera tenemos ningún diagnóstico de qué pasó en la universidad o en el nivel superior no universitario durante la pandemia. Si vos mirás la evaluación del sistema, digamos, del Ministerio de Educación, es solo nivel primario y secundario, el resto no tenemos idea. Lo mismo pasa con la modalidad de adultos, no tenemos ni idea. La modalidad de jóvenes y adultos no tenemos ni idea de qué pasó ahí, por lo menos oficialmente, ¿no? Entonces digo, tampoco tenemos un diagnóstico en torno a qué ocurrió, ¿sí?, con el nivel universitario, con la virtualidad, qué pasó con los estudiantes de primer año, digamos, cómo se va a trabajar con esos ingresantes. Inclusive, digamos, se había anunciado que las universidades iban a inscribir, digamos, más tardíamente a las camadas para el bloque compensatorio. Eso en muchas universidades no pasó, ¿sí? Con lo cual, digamos, no solo no tenemos información fehaciente de cómo se transitó, ¿sí?, el 2020 y este 2021, sino que, bueno, que efectivamente, digamos, si no tenemos esos diagnósticos, ¿cómo vamos a intervenir y generar política, digamos, política pública para poder, digamos, garantizar ese tránsito, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchas dimensiones del sistema educativo en el cual estamos a ciegas, completamente a ciegas, por lo menos de lo que es la información pública y a la que puede acceder, digamos, cualquier, inclusive investigador. Y como te decía, recién en junio, julio, se publicó un informe de cómo había transitado, digamos, la pandemia, la modalidad especial a propósito, digamos, de la famosa frase del presidente, ¿sí?, de, bueno, por qué necesitaban presencialidad, digamos, los estudiantes de la modalidad, ¿no? Pero digo, después, superior universitario y no universitario, y modalidad de jóvenes y adultos o técnico profesional, no tenemos idea. Vamos a intervenir oscuras.
¿no? Y eso es un síntoma, ¿sí?, de esto que yo te decía. Bueno, por más de que los políticos de cualquier signo y color nos digan que valoran la educación, bueno, a las pruebas me remito en relación a lo que hacen en materia de política educativa, y en realidad me parece que la clave de poder entender los problemas que tiene el sistema educativo son, ¿sí?, eh, esa sociedad, ¿sí?, el funcionamiento de esa sociedad que excluye a la mitad de la población. Entonces, bueno, hasta que no empecemos a pensar que hay que modificar eso, digamos, no vamos a resolver el problema educativo de fondo. Muchísimas gracias, entonces, Romina De Luca, doctora, historiadora de la educación e investigadora del CONICET. Te agradecemos esta comunicación, este contacto, y como decía anteriormente, establecer el puente ya para poder seguir charlando de esto y otros temas, porque es muy interesante el análisis que realizas. Bueno, no, yo te agradezco a vos, Paola, y bueno, quedamos a disposición para cuando ustedes lo necesiten. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la comunicación con el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales y la doctora Romina De Luca. Esto es para la plataforma multimedia de LP39.